Pozo Almanza, docente de la materia de morfofunción. En esta oportunidad revisaremos el capítulo 11 que hace referencia al sistema muscular esquelético. Los objetivos de aprendizaje serán describir la relación entre los huesos y músculos para producir un determinado movimiento. Describir las características de los diferentes tipos de palancas. Identificar y describir los factores implicados con la fuerza de contracción y amplitud de los movimientos musculares. Explicar cómo los grupos musculares actúan juntos para generar un movimiento X. Explicar las 7 características utilizadas para dar nombre a los músculos esqueléticos y cuál es el beneficio de su organización en diferentes grupos. Describir la ubicación de los diferentes músculos del cuerpo, agrupándolos por regiones, así como su origen, inserción, inervación y función. En el organismo existe aproximadamente un total de 700 músculos, ¿ya? Y estos músculos cumplen muchas funciones, como generar calor, y una de las funciones más importantes es la generación de movimiento. Y esta generación de movimiento utiliza al sistema óseo y a las articulaciones como puntos o sitios de palanca. ¿Ya? Un músculo tiene varios componentes. Primeramente, un componente proximal denominado origen, un componente distal denominado esfuerzo y la porción central que es el vientre muscular. ¿Ya? Como habíamos mencionado, los músculos utilizan al sistema óseo articular como un sistema de palancas, ¿no? Y estos sistemas de palanca tienen 3 componentes, que son la resistencia o la fuerza de oposición, el punto de equilibrio, que hace referencia principalmente al lugar o sitio de articulación, y el esfuerzo o potencia. ¿Ya? En el organismo existen 3 tipos de sistemas de palanca, que son las palancas de primera clase, en la cual el punto de equilibrio se encuentra entre la resistencia y la potencia. Las palancas de segunda clase o segundo tipo, en estas la resistencia se encuentra entre el punto de equilibrio y el esfuerzo. Y las palancas de tercera clase, en estas el esfuerzo se encuentra ubicado entre la resistencia y el punto de equilibrio. Todos estos sistemas de palanca se encuentran en las diferentes partes del organismo y cada uno cumple una función en específica. Algo muy importante también que se tiene que hablar es la disposición de cómo se encuentran las células musculares, ¿no? Las células musculares se disponen en forma de fibras y estas fibras forman los fascículos. Estos fascículos pueden estar dispuestos de manera paralela, pueden estar distribuidos de manera fusiforme o también pueden estar distribuidos de manera circunferencial, como los músculos orbiculares. Pueden estar distribuidos en una forma triangular, como el músculo pectoral mayor. También pueden estar distribuidos de manera peniforme. Y a la vez la peniforme puede subdividirse en un unipeniforme, en las cuales los fascículos están dispuestos solo en un lado del tendón. El bipeniforme, en la cual los fascículos, como pueden observarse, están distribuidos a ambos lados del tendón. Y el multipeniforme, en la cual los fascículos se
se fijan en forma oblicua desde muchas direcciones en varios tendones. Otra característica utilizada para dar nombre a los músculos son la dirección, como recto, transverso, oblicuo, el tamaño, mayor, menor, igual, corto, ancho, etc. La forma, por ejemplo, piramidal, cuadrado, orbicular, trapecio, etc. También se utiliza según la acción: flexor, extensor, aductor, supinador, pronador, esfínter, tensor o rotador. También se puede utilizar las características de su origen, como bíceps, 2 orígenes, tríceps, 3 orígenes, cuádriceps, 4 orígenes. También utilizamos para dar nombre a los músculos dónde está ubicado. Por ejemplo, el músculo temporal se encuentra ubicado ¿dónde? En el hueso temporal. Y también, según su origen de inserción, también pueden darse los nombres. Ejemplo, el esternocleidomastoideo, que se origina esternón, clavícula y se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal. Como vemos, para poner los diferentes nombres y las funciones que cumple cada una de ellas, se toman varios factores, ¿ya? Los músculos de la expresión facial, como su nombre lo dice, son músculos que nos permiten expresar las emociones, como alegría, enojo, tristeza. Dentro de estos músculos podemos mencionar primeramente el músculo occipito frontal. Es un músculo que tiene 2 vientres, que se origina en el hueso occipital y se inserta en el hueso frontal. La contracción de este músculo generará la apertura, ayudará con la apertura ocular y favorecerá el arrugar la frente. Otro músculo muy importante de la expresión facial es el orbicular de los ojos, que se encuentra rodeando la órbita de los ojos. Su contracción favorecerá el cierre de los ojos. También tenemos el elevador del labio superior, que tiene por objetivo o finalidad elevar el labio superior en sentido superior y lateral. También tenemos los cigomáticos menor y mayor, que permiten su contracción en la elevación del labio en sentido superior y lateral. También tenemos un músculo muy importante, que es el risorio. Alrededor de la boca podemos evidenciar o observar el orbicular de la boca, la cual permite su contracción, favorece el cierre de la boca. ¿Bien? Todos estos músculos de la expresión facial están inervados por el séptimo par craneal, o también denominado par craneal facial. ¿Bien? Los músculos que mueven el globo ocular son en número de 6. ¿Y estos son cuáles? Primeramente podemos mencionar el recto superior, que se origina en la órbita ocular y se inserta en la porción superior del ojo, y su contracción permite la mirada en sentido superior. El recto inferior también tiene su origen en la órbita ocular y se inserta en la porción inferior del glóbulo ocular, y su contracción permite el movimiento del ojo en sentido inferior. El recto medial, también originado en la órbita ocular, y se inserta en la porción medial del globo ocular, y su contracción permitirá el movimiento del globo ocular en sentido medial. También tenemos el recto lateral, que tiene también su origen en la órbita ocular y se inserta en la porción lateral de la órbita ocular. Su contracción favorecerá la mirada en sentido lateral.
También tenemos el oblicuo superior, que su contracción favorecerá la mirada o desviación de la mirada en sentido inferior y lateral. Y el oblicuo inferior, que su contracción favorecerá la mirada en sentido superior y lateral. Cabe mencionar que todos estos músculos del globo ocular están inervados por el tercer par craneal, a excepción del recto lateral, que es inervado por el sexto par, y el oblicuo superior, que es inervado por el cuarto par craneal. Los músculos de la mandíbula son aquellos músculos que nos permiten la masticación y el movimiento de la mandíbula en sentido lateral o medial. Dentro de estos músculos muy importantes tenemos primeramente el músculo temporal, que se encuentra originándose en el músculo temporal y se inserta en la mandíbula. También tenemos el músculo macetero, que en esta imagen no se ve, pero su disposición se encuentra aproximadamente, que se origina en el cigomático y se inserta en la mandíbula. También tenemos los pterigoideo lateral y los pterigoideos mediales, que permiten el movimiento de la mandíbula en sentido lateral o medial respectivamente. Todos estos músculos de la mandíbula están inervados por el quinto par craneal o par craneal denominado trigémino. Los músculos de la lengua se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Unos músculos de la lengua, los intrínsecos, que se originan en la lengua y se insertan en la misma lengua, ¿ya? Y los músculos extrínsecos, que se originan fuera de la lengua, pero se insertan en la lengua, ¿ya? Con respecto a los músculos intrínsecos, esta parte va a ser revisada con mayor detalle en el aparato digestivo. En esta parte haremos énfasis principalmente en los músculos extrínsecos. Dentro de estos músculos extrínsecos podemos mencionar al estilogloso. Este músculo se origina en la apófisis estiloides y se inserta en la lengua. Otro músculo muy importante es el palatogloso, que se origina en el paladar y se inserta en la lengua. Podemos mencionar también al hiogloso, que se origina, como dice, hio, en hueso hioides y se inserta en la lengua. Y el geniogloso, ¿no?, que se origina en la maxilar o mandíbula y se inserta en la lengua. Todos estos músculos mencionados de la lengua permiten los diferentes movimientos de la lengua en sentido lateral, superior, medial y respectivamente. Estos están inervados por el décimo par craneal. Los músculos de la región anterior del cuello pueden ser subdivididos en dos grandes grupos en relación al músculo hioide, o diré en relación al hueso hioides, ¿no? Aquellos que se encuentran por encima del hueso hioides se denominarán músculos suprahioideos. Aquellos músculos que se encuentran debajo del hueso hioides se denominarán infrahioideos, ¿ya? Dentro de los músculos suprahioideos podemos mencionar o referirnos al músculo primeramente digástrico, que tiene dos vientres, un vientre posterior y un vientre anterior. También tenemos el músculo estiloioideo, que se origina en la apófisis estiloides y se inserta en el hueso hioides. Otro músculo muy importante tenemos el mieloioideo, que se origina en la mandíbula y se inserta en el hueso hioides, y el genioioideo, ¿ya? Todos estos músculos suprahioideos tienen por función elevar el hueso hioides, ¿ya?
y la inervación de las mismas varía. Por ejemplo, el digástrico está inervado tanto por el quinto par craneal y el séptimo par craneal, ¿ya? El estiloideo estará inervado principalmente por el séptimo par craneal, el mieloideo está inervado principalmente por el quinto par craneal y el genioideo está inervado por la cervical 1, ¿ya? Los músculos infraioideos tenemos principalmente ¿cuál? El esternoioideo, como su nombre lo dice, esternotiroideo, esternoioideo. Se origina en el esternón y se inserta en la porción inferior del ioides. Y su principal función, deprimir el ioides. También tenemos el homoioideo, el esternotiroideo y el tiroioideo, ¿ya? Todos estos músculos infraioideos tienen por función deprimir el hueso ioides o descender el hueso ioides. Y la inervación de estos músculos está dado principalmente por la cervical 1 a la 3. Otro músculo muy importante que hace referencia a los músculos del cuello que mueven la cabeza es el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo tiene su origen en el esternón, la clavícula y posteriormente se extiende en sentido superior y posterior y se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal, ¿ya? La función de este músculo varía dependiendo si se contraen ambos músculos o solamente se contrae un músculo. Si se contrae solamente un músculo, la cabeza se mueve en dirección de la contracción. Si se contraen ambos músculos, la cabeza se realizará el movimiento de flexión. Este músculo está inervado por 3 nervios o por 3 tipos, ¿no? Que son primeramente el undécimo par craneal, la cervical 2 y la cervical 3. Dentro de los músculos de la región posterior del cuello que también intervienen en los movimientos principalmente de extensión, tenemos ¿cuáles? El semiespinoso de la cabeza, el espinoso de la cabeza, el esplenio de la cabeza y el logismo de la cabeza. La contracción de estos músculos, si se contraen de manera bilateral, pues su principal función será extender el cuello. Y si se contraen de manera unilateral, su función será lateralización hacia el lado de la contracción. Estos músculos están inervados principalmente por los nervios cervicales próximos a sus orígenes y los nervios espinales. Una característica muy importante de los músculos del cuello es que estos forman triángulos y se describen 2 triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior está delimitado, como pueden observar, por el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde inferior de la mandíbula y la línea media del cuello. A la vez el triángulo anterior se subdivide en 4 triángulos, un triángulo submandibular que está por debajo de la mandíbula, un triángulo submentoniano por debajo del mentón, el triángulo carotídeo, sitio donde se puede palpar la carótida interna, y el triángulo muscular. El triángulo posterior pues está delimitado en sentido posterior por el músculo trapecio, en sentido anterior por la porción posterior del esternocleidomastoideo y en la porción inferior por el hueso de la clavícula. A la vez este tiene 2 triángulos, ¿no? El triángulo occipital de mayor tamaño y el triángulo supraclavicular. Los músculos del abdomen actúan como una prensa, ya que intervienen en muchas funciones, ¿no? Como ser una contracción involuntaria e intensa puede favorecer el vómito.
También la contracción de estos músculos facilita la expulsión de la materia fecal, entonces intervienen en el proceso de defecación. La contracción de los músculos también facilitan la salida de orina, interviniendo de esta manera en la micción. También en las mujeres embarazadas, recuerden que el trabajo de parto es gracias a la contracción muscular y también intervienen en menor medida en la expiración forzada. Dentro de estos músculos que podemos mencionar tenemos primeramente el recto del abdomen. También podemos mencionar el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Todos estos músculos abdominales están inervados por los nervios torácicos. ¿Ya? Los músculos del tórax que intervienen en la respiración son varios. De entre ellos tenemos ¿cuáles? Los intercostales internos y los intercostales externos. Pero el músculo principal que interviene en la respiración es el diafragma. Este músculo tiene una concavidad inferior y una convexidad superior. Una característica muy importante de este músculo es que presenta hiatos u orificios. Y dentro de estos hiatos tenemos primeramente el hiato aórtico. Como su nombre lo dice, hiato aórtico es el sitio por donde pasa la aorta, el conducto torácico y la vena ácigos. También contiene el hiato esofágico, sitio por donde pasa ¿quién? El esófago, acompañado del décimo par craneal. Y también tenemos el hiato de la vena cava inferior, sitio por donde pasa la vena cava inferior. Cabe recalcar que el diafragma es responsable del 70% de los movimientos inspiratorios. Y los intercostales externos influyen solamente en el 30%. Y recordemos que la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo, por la cual los músculos intercostales internos solamente serán utilizados cuando existe una expiración forzada. La inervación de este músculo está dado por el nervio frénico. Los músculos del piso de la pelvis son aquellos músculos que sostienen las vísceras pélvicas y también actúan como esfínteres. ¿Ya? Dentro de estos podemos dividirlo en dos grandes grupos. El isquión coxígeo, que se origina como su nombre lo dice, isquión, y se fija en el coxis. Y el elevador del ano, ¿no? Que se subdivide en el músculo pubococtal, pubocoxígeo y ileocoxígeo. ¿Ya? Cabe mencionar que el isquiocoxígeo está inervado por la sacra 4 y 5 y el elevador del ano por la S2 y la S3 y la S4. ¿Ya? Los músculos del perine son aquellos músculos primeramente que se encuentran ubicados en la parte más baja de la región abdominal pélvica. En esta región el perine está dispuesto o tiene una forma romboidea, delimitado anteriormente por la sínfisis del pubis, posteriormente por el coxis y lateralmente por las tuberosidades isquiáticas, ¿no? Tiene una forma romboidal. Y se realiza un trazo imaginario en la cual lo subdivide en dos triángulos, ¿no? Un triángulo anterior o urogenital, que interviene sobre todo en los procesos de micción, y un triángulo posterior o también denominado anal. ¿Ya? Los músculos del perine se dividen en músculos superficiales y músculos profundos del perine.
Dentro de los músculos superficiales del periné tenemos el transverso superficial del periné, el bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. Y dentro de los músculos profundos del periné tenemos el transverso profundo del periné, el esfínter externo de la uretra, el esfínter uretrovaginal, que no se observa aquí, y el esfínter externo del ano. ¿Ya? Todos estos músculos intervienen ¿en qué? O favorecen ¿qué? La micción. Y también intervienen en el control y la regulación del esfínter anal. Existen también muchos músculos que mueven la cintura escapular. ¿Ya? Estos músculos que mueven la cintura escapular, para su mejor comprensión, se han subdividido en músculos de la cintura escapular en sentido anterior y los músculos de la cintura escapular que se encuentran en la parte posterior. Dentro de aquellos músculos que mueven la cintura escapular en sentido anterior, primeramente podemos mencionar al subclavio, que se encuentra por debajo de la clavícula. También podemos mencionar al pectoral menor y al cesato anterior. Todos estos músculos mueven la cintura escapular en sentido medial y en abducción. Los músculos de la cintura escapular que se encuentran ubicados en la porción posterior se encuentran el trapecio, el elevador de la escápula y el romboides mayor y menor. Todos estos músculos, como su nombre lo dice, el elevador de la escápula eleva la escápula respectivamente. También tenemos los músculos que mueven el hombro y el húmero. Estos músculos que mueven el hombro y el húmero son en número de 9. Y de estos 9, 2 músculos se originan en el esqueleto axial, las cuales se denominan músculos axiales, como ser, ¿cuáles? El pectoral mayor y el dorsal ancho. Y aquellos otros restantes tienen su origen ¿dónde? En la escápula, por lo cual se denominan músculos escapulares. Dentro de estos músculos escapulares podemos mencionar al músculo deltoides, que tiene una forma triangular, que tiene fibras anteriores, mediales y posteriores. Las fibras anteriores permiten la flexión del brazo, las mediales la abducción y las posteriores favorecen el movimiento de la extensión. También tenemos el músculo subescapular, que permite los movimientos de rotación interna, el supraespinoso, que favorecerá los movimientos de abducción, el infraespinoso, el redondo mayor, el menor y el coracobraquial. ¿Ya? Todos estos músculos mencionados actúan de manera conjunta, no de manera individual, ya que para realizar una función se necesita la asociación de uno o más músculos. Otros músculos podemos mencionar los músculos del brazo, que mueven el radio y el cúbito. Se subdividen en 4 grupos, dependiendo a qué función cumple. Y estos 4 grupos son los flexores del antebrazo, extensores del antebrazo, los pronadores del antebrazo y los supinadores del antebrazo. Dentro de los flexores del antebrazo podemos mencionar primeramente al bíceps branquial, que es un músculo que tiene 2 orígenes, al braquial respectivamente y al brachioradial. La contracción de estos músculos favorece ¿qué? La flexión del antebrazo. Estos músculos están inervados por el músculo cutáneo y el nervio radial respectivamente.
Dentro de los extensores del antebrazo podemos mencionar al tríceps braquial y al músculo aconeo. Todos estos músculos se encuentran en la parte posterior del brazo y su contracción favorecerá la extensión del antebrazo. Estos dos músculos mencionados están inervados por el músculo, o diré, por el nervio radial. Y los músculos pronadores del antebrazo tenemos el pronador redondo y el cuadrado, que cumplen la función de pronación. Estos dos músculos están inervados por el nervio mediano. Y los supinadores del antebrazo, está principalmente el músculo supinador, que permite el movimiento de supinación, y está inervado por el músculo radial. Los músculos del antebrazo también se encuentran los que mueven la muñeca, la mano, el pulgar y los dedos. Estos músculos a la vez se subdividen en un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. Los músculos del compartimiento anterior son flexores, o sea, que provocan la flexión. Y los músculos del compartimiento posterior son extensores en su mayoría. ¿Ya? A la vez, los músculos del compartimiento anterior se subdividen en un compartimiento anterior superficial y un compartimiento anterior profundo. Dentro del compartimiento anterior superficial del antebrazo podemos tener al palmar largo, al flexor radial del carpo, al flexor cubital del carpo y el flexor superficial de los dedos. Dentro del compartimiento anterior profundo del antebrazo tenemos principalmente al flexor largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos. ¿Ya? Dentro del compartimiento posterior tenemos también, se subdivide en dos grupos, ¿no? Un compartimiento superficial, extensor, y un compartimiento profundo, extensor. En el compartimiento posterior superficial extensor tenemos al extensor radial del carpo, también tenemos al extensor cubital del carpo, al extensor de los dedos, el extensor radial corto del carpo y también al extensor del menique. Y dentro del compartimiento profundo podemos mencionar al aductor largo del pulgar, al extensor largo del pulgar, el extensor del índice y el extensor corto del pulgar. Todos estos músculos están inervados por el nervio radial y su función es los movimientos de extensión. Dentro de los músculos de la palma de la mano que mueven los dedos y los músculos intrínsecos de la mano. ¿Ya? Los músculos de la palma de la mano se subdividen en músculos tenares, en músculos hipotenares y los intermedios. Dentro de los músculos tenares tenemos, ¿cuáles? El oponente del pulgar, el aductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar. ¿Ya? Dentro de los músculos hipotenares podemos mencionar al aductor del menique, el flexor corto del menique, el oponente del menique. ¿Ya? Todos estos músculos hipotenares son inervados por el nervio cubital. Y los músculos tenares están siendo inervados ya sea por el nervio cubital o mediano. ¿Ya? Y dentro de los músculos intermedios tenemos ¿cuáles? Principalmente están los lubricales y los interóseos palmares. Estos están inervados en su mayoría por el nervio cubital. Y dentro de los lubricales a la vez podemos encontrar el primer lubrical, el segundo lubrical, el tercer y el cuarto lubrical. Estos músculos lubricales están inervados por el mediano y el nervio cubital.
También tenemos los músculos que mueven el cuello, ¿no? Los músculos del cuello se dividen en varios grupos para mejor comprenderlos, para ver cómo funciona y para ver qué función realiza cada uno, ¿no? Y dentro de este grupo tenemos primeramente el grupo de los esplenios, que en la cual se encuentra el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, que su contracción favorece la extensión y la flexión, y están inervados principalmente por los nervios cervicales y torácicos. El grupo iliocostal, o diré iliocostal, está conformado a la vez por el iliocostal cervical, torácico y el iliocostal lumbar. ¿Ya? Todos estos músculos están inervados principalmente por las ramas de los nervios cervicales y torácicos. Los músculos del logismo, tenemos el logismo de la cabeza, el logismo del cuello y el logismo torácico. ¿Ya? Todos estos músculos logismos cumplen la función principal de la extensión y están inervados por los nervios cervicales. El grupo de los espinosos está conformado por tres, que son el espinoso de la cabeza, el espinoso del cuello y el espinoso torácico. ¿Ya? Estos están inervados por nervios cervicales y torácicos respectivamente. El grupo del transverso espinoso está conformado principalmente por el semiespinoso de la cabeza, el del cuello, el torácico, los multífidos y los rotadores. ¿Ya? Todos estos músculos están inervados por los nervios cervicales, torácicos y lumbares. Dentro del grupo de los segmentarios tenemos los interespinosos y los intertransversos. Su contracción permite principalmente la función de extensión y están inervados dependiendo en qué segmento de la columna se encuentre por nervios cervicales, torácicos o lumbares. Y los escalenos, ¿no? Que son el escaleno anterior, el medio y el posterior. Son músculos que intervienen en la respiración y están inervados por los nervios cervicales. Otros músculos son los músculos que tenemos en la región glútea, que tienen por objetivo mover el fémur. ¿Ya? Los músculos de la región glútea se dividen dependiendo a su ubicación, en sentido posterior, en sentido lateral y en sentido medial. Dentro de los músculos que se encuentran en la porción posterior tenemos el glúteo mayor, el medio y el menor. La contracción de estos músculos permite la extensión del muslo y la abducción de la misma. Dentro de los músculos laterales de la región glútea tenemos principalmente al tensor de la fascia lata, que su contracción permite la abducción del muslo. Y dentro de los músculos mediales tenemos el aductor corto, el aductor mayor y el aductor largo, las cuales, como su nombre lo dice, aductor, cumplen la función de aducción del músculo, o sea, el movimiento del muslo en sentido medial. Los músculos del muslo que mueven el fémur, tibia y peroné se dividen también en tres grupos, tres compartimientos: un compartimiento anterior, un compartimiento medial y un compartimiento posterior. El compartimiento anterior está conformado principalmente por el músculo cuádriceps. El músculo cuádriceps tiene cuatro orígenes, cuatro bastos, que son el recto lateral, el recto femoral, el basto intermedio, el basto lateral y el basto medial. ¿Ya? Otro componente muy importante del compartimiento anterior es el músculo sartórico. Todos estos dos músculos mencionados están inervados
inervados por el nervio femoral y cumplen la función de extensión de la pierna. El compartimiento medial está conformado por el músculo pectíneo, el aductor largo, el aductor corto, respectivamente. Y todos estos músculos cumplen la función de abducción del miembro pélvico inferior. El compartimiento posterior está conformado principalmente por el bíceps femoral, el semitendinoso, semimembranoso, respectivamente. Y estos músculos del compartimiento posterior cumplen la función principal de movimientos de flexión y están inervados principalmente por el nervio ciático. Dentro de los músculos de la pierna que mueven el pie y los dedos, también se subdivide en compartimientos, ¿no? El compartimiento anterior, conformado principalmente por el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. Estos músculos inervados principalmente por el nervio peroneo profundo. Y el compartimiento lateral, conformado principalmente por el peroneo corto y el peroneo largo. Y su inervación está dada principalmente por el nervio del peroneo superficial. Dentro del compartimiento posterior podemos observar que también estos músculos se subdividen en músculos que se encuentran en la porción posterior superficial, como el gastrocnemio, el soleón y el músculo plantar, ¿no? Y en el compartimiento posterior y profundo tenemos principalmente al músculo popliteo, el flexo largo de los dedos y el flexo largo del dedo gordo respectivamente. Todos estos músculos mencionados de la porción posterior, tanto superficial y profundo, están inervados por el nervio tibial y su función principal es la flexión. ¿Bien? Los músculos intrínsecos del pie están divididos en dos grandes grupos: los músculos dorsales y los músculos plantares. Dentro de los músculos dorsales tenemos primeramente al extensor corto del dedo gordo. También podemos mencionar al extensor corto de los dedos, las cuales en su totalidad están siendo inervados por el nervio peroneo. Y dentro de los músculos plantares se dividen en 4 planos. El primer plano, conformado por el abductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos, el abductor del quinto dedo. El segundo plano está conformado el cuadrado plantar, los lumbricales. Y el tercer plano, conformado por el flexor corto del dedo gordo, el abductor del dedo gordo, flexor corto del quinto dedo. Y el cuarto plano, conformado principalmente por los interóseos plantares y los interóseos dorsales. La contracción de estos músculos nos permite realizar los diferentes movimientos de los dedos. Muchas gracias. La referencia bibliográfica para el estudio son los Principios de Anatomía y Fisiología de Tortora y Davidson, 15ª edición. Algo muy importante recordar es que las presentaciones de los videos que solo se realizan son solamente son referencia, con una visión general del tema. La responsabilidad de todos los estudiantes es leer todo, desde el título, resumen, caso clínico, terminología, tablas, gráficos y dibujos. En caso de tener dudas o preguntas, pueden acceder a la plataforma Classroom en la sección de preguntas del tema. Muchas gracias.